Estamos iniciando la grabación y también el contenido. Vamos a hablar sobre las vanguardias latinoamericanas, pero ¿para qué vamos a mencionar las vanguardias latinoamericanas si no sabemos en sí qué es una vanguardia? ¿O para qué vamos a hablar qué es una vanguardia si no sabemos de dónde surgieron? Entonces, todos estos hechos son desencadenantes y son importantes para poder conocer las vanguardias latinoamericanas. Antes de conocer las vanguardias latinoamericanas, debemos de conocer las vanguardias europeas, que de ahí viene su corriente. La corriente viene de, específicamente viene de Francia, viene de Italia y viene de España, ¿sí? De esta forma vienen introducidos y vienen con esa influencia de esa información. A ver, hubieron unos hechos importantes de 1918 a 1924 que destacaron e hicieron resurgir las vanguardias, o sea, hicieron que esta corriente filosófica y literaria surgiera, apareciera, ¿sí? Y estos hechos importantes fueron políticos, culturales, bélicos y científicos. Políticos nos referimos a lo del Estado, Estado-nación. Bueno, ustedes lo saben eso con el profesor de sociales. Culturales, también sabemos un poquito acerca de la sociedad respecto a que tuvo que haber unos cambios culturales. Bélicos es porque en ese momento se estaba dando la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Entonces, y científicos porque obviamente todos sabemos bien que el que va avanzando con la ciencia tiene el control, ¿sí? También tiene que ver con las armas, pero también se desarrollaron unos avances científicos. En 1918 se firma del armisticio de la Primera Guerra Mundial. Ahora, aquí sucede algo, si ustedes se dan cuenta, en 1918, hace más de 100 años, 102 años aproximadamente, un poquito más, ¿verdad? Eh, la gripe española mata a 30 millones de personas, ¿sí? ¿Cómo podemos tener el contexto de las vanguardias? Primero, de las vanguardias salió algo que se le llama el realismo. Y para poder conocer las vanguardias tenemos que saber cuál es el contexto histórico precedente y cuáles son sus características. ¿Qué es el realismo? Ahora sí, es un movimiento artístico que logra expresarse en la literatura. Ahora, ¿es netamente literario? No, es netamente artístico. ¿Qué quiere decir, profe? Que proviene del arte, no proviene de la literatura, ¿sí? Aunque el arte y la literatura en ese momento estaban estrechamente ligados, eran como hermanos, ¿sí? Pero la verdad es que el realismo nació del arte, no de la literatura, pero se expresó por medio de la literatura. Se expresó también de la música, de la pintura y otras disciplinas, logrando su apogeo en el siglo XIX. Fue el movimiento precursor del naturalismo. El naturalismo fue otra corriente de la vanguardia, ¿sí? Así que espero que estén ahí pendientes, porque todas estas corrientes que vamos a hablar pertenecen a las vanguardias, si no, no las estuviéramos mencionando. Bueno, tiene como característica principal el mostrar la realidad, por eso es que se llama realismo, ¿sí? De una forma objetiva, figurativa y apegada a las leyes naturales, por lo que se le llama a un movimiento empírico. ¿Por qué? Porque estamos utilizando específicamente todo lo real, todo lo que existe, ¿sí? Todo, 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 todo. Bueno, voy a avanzar. ¿Qué es el realismo literario? Es un movimiento literario que rompe con el romanticismo a mediados del siglo XIX. Muchos literatos se valen de la observación del ambiente o de las personas para crear relatos fieles a la realidad. El romanticismo venía bueno, veníamos del realismo, veníamos de un romanticismo, ¿sí?
Profe, ¿qué es el romanticismo? Bueno, el romanticismo tiene que ver con las novelas, tiene que ver con todos esos escritos que son creados para la persona en un entorno de amor, en un entorno de cariño, un entorno de idea, concepto y sentimiento. En cambio, el realismo no era eso, era todo lo contrario. Por eso es que dice que surgió y rompió con el romanticismo. Es decir, que dijeron, bueno, ya se acabó el romanticismo, ya basta de esto, necesitamos crear algo nuevo, ¿sí? Bueno, dice, muchos literatos se basan de la observación del ambiente o las personas para crear relatos fieles a la realidad. Es decir, muchas personas, no sé si a ustedes les surge una inspiración cuando bueno, ahorita no lo podemos hacer, obviamente, tal vez hay unos que sí lo pueden hacer de cierta forma porque eh, tienen dónde salir o tienen un patio para ir a ver el amanecer, ver cómo sale el sol, cómo se pone el sol, ver de cierta forma la lluvia caer. Todas estas son por medio de la observación del ambiente y de eso se regía el realismo. El realismo observaba todas las cosas naturales para poder tener inspiración y escribir, ¿sí? Em, el realismo como contexto histórico. A continuación se detallan algunos de los sucesos que definen el contexto histórico en los que surge el realismo literario. Primero, la Revolución Francesa. Ustedes saben que, bueno, en sociales, ustedes deberían de saber que la Revolución Francesa marcó la diferencia respecto a los estados, ¿sí? Dio un ejemplo de cómo se tenían que hacer las cosas, ¿verdad? Eh, al final, jóvenes, esta revolución, si lo hablamos en un contexto histórico, esta revolución marcó las demás revoluciones, incluyendo la de nosotros, ¿sí? ¿En qué momento se dio? Bueno, en este momento, cuando se inició la Revolución Francesa, existía esta corriente que se le llama el realismo. Y la Revolución Francesa inicia en el año de 1789 con la proclamación del tercer estado, el pueblo, en la Asamblea Nacional Francesa. Marca el fin del antiguo régimen monárquico. Y se constituye la Primera República, Estado-Nación moderno. Por eso les mencionaba, la Revolución Francesa lo que indicó fue cómo hacer. Incluso sabían ustedes que muchos de los artículos y muchos del modelo que nosotros tenemos, no sé si ustedes han leído la Constitución Política de Guatemala, pero me lo imagino que sí. Ese modelo es un, una copia, de cierta forma, o una muestra de la Constitución Política de Francia, ¿sí? La Constitución Política de Guatemala ha tomado muchos modelos, pero ha predominado el modelo francés, ¿sí? Así que tiene un poquito bueno, tal vez tiene un 80% de idea francesa, ¿sí? Del contexto francés, y tal vez un 10% español y otro 10% inglés, ¿verdad? Así está constituida nuestra constitución, ¿sí? Ahora, la Revolución Francesa finaliza en 1799 con golpe de estado de Napoleón Bonaparte. Ustedes saben quién es ese cuate, ¿sí? Bueno, ¿que- ¿quieren mencionar algo? ¿Quieren preguntar algo? ¿No? Bueno, voy a continuar. Los cambios sociopolíticos. Bueno, comienza como una explosión demográfica, ¿sí? Que traerá déficits alimenticios de espacio y de vivienda. ¿Por qué, jóvenes? ¿Qué está pasando en ese momento? Bueno, ¿qué está pasando? Lo que está pasando en ese momento es una guerra, ¿sí? Por eso es que vemos una explosión demográfica donde en este momento los españoles se van para Francia, de Francia huyen acá, los ingleses huyen para acá, y por eso es que hay una explosión demográfica. Todos están moviéndose y están huyendo del conflicto. Y otros están yendo hasta el conflicto porque necesitan tener esos cambios, ¿sí? Entonces,
Hay cambios sociopolíticos, alimenticios, de espacio y de vivienda, porque ustedes saben eso, pero en el momento que se declara una guerra, sus tierras ya no les pertenecen, ¿verdad? Obviamente el Estado les retribuye a sus papás o a quienes sean dueños de las casas, pero un ejemplo, se diera una guerra entre, pongámoslo así chiquitos, de Villanueva contra la ciudad capital. Entonces, hay un límite que diferencia de la ciudad de Guatemala y Villanueva. En esa frontera entre los dos municipios, ¿sí? Entre esos dos, existen casas. Y desafortunadamente ahí se va a dar el conflicto porque va a haber una riña bélica de armas y de todo. Entonces, todas esas casas se pierden. ¿Por qué? Porque en ese momento está habiendo una actividad bélica, ¿sí? Y digamos que estos dos municipios fueran países, ¿sí? Entonces, el Estado, según la Constitución, ustedes saben, profe, pero ¿por qué está hablando un poquito de eso? Porque todo está ligado, por eso les estoy explicando, ¿sí? Entonces, el Estado dice, bueno, jóvenes, en este momento, en este momento, en este momento, em, en este momento, nosotros tenemos que utilizar este espacio. Entonces, lo pueden sacar uno. Obviamente, ustedes van a huir de ese lugar porque ustedes saben que va a haber conflicto, ¿verdad? Es como entre Gaza y el espacio este de Gaza, el espacio este que tienen de Israel contra el otro país, ¿verdad? Entonces, que tienen una riña. Entonces, esos lugares el Estado viene y los quita porque obviamente, uno, porque el Estado está para dar seguridad, entonces los quita, pero también puede retribuirles a quien se los está quitando. Bueno, ahí estamos hablando de espacio y vivienda. Dice que se instala el liberalismo. Pasamos del realismo a dónde? Al liberalismo, como la doctrina políticamente reinante. La antigua sociedad estamental da paso a la sociedad de clases. Bueno, ahí ya como ya se estaba viendo una guerra por todo esto, entonces empieza a desarrollarse más fuertemente el rico, el pobre, el jefe, el trabajador, el que tiene, el que no tiene. Entonces ahí se da una lucha de clases, obviamente. Cuando hablamos de cambios científicos, se consolida y se desarrolla el evolucionismo darwiniano. ¿Se acuerdan de la evolución? Ahí estamos hablando un poquito de ciencias y hablamos sobre que hablamos de esta teoría de Darwin, ¿sí? Nacen las ideas del positivismo de la mano de Comte, así que él habla acerca de todo lo que tiene que ver con la filosofía astral, ¿verdad? De los cielos, también era físico, y lo que introduce una nueva corriente que supera al racionalismo. Ahí estamos hablando de otra corriente, ¿sí? Dentro de las vanguardias como cambios históricos y cambio de cosmovisión. ¿Alguien tiene que hablar? ¿Puede hacerlo? ¿Nadie? Muy bien. Profe. Dígame. Eh, Durante los inicios del siglo XX, algunos sucesos significativos comenzaron a replantear al humano como un ser social. La Primera Guerra Mundial, los avances científicos y los cambios sociales. Los cambios sociales, hablábamos sobre la sociedad de clases, la sensación de desorientación. ¿Cómo se sentirían ustedes? Miren, jóvenes, técnicamente nuestra lucha no es contra un estado, no contra otro país en estos momentos, ¿verdad? Sino nuestra lucha es contra un virus que es contagioso. A veces no se han sentido desorientados donde hay, en donde estoy, para qué vine y por qué específicamente en este momento. Bueno, también surgió en el siglo XX con las guerras,
¿verdad? Era peor la información porque sabías que incluso resguardándote dentro de tu casa podía caerte una bomba, ¿verdad? O podía haber un ataque armado ahí enfrente, como en de la, no es por, no es por molestar, ¿va? Pero como en unas áreas rojas donde no sabes ni salir mejor. Incluso han dicho que hasta la delincuencia en este tiempo se ha reducido. Entonces, pero sin duda nos hemos sentido desorientados, ¿verdad? A veces ni amanecemos y lo menos que sabemos es qué día es. Sí, nos hemos levantado con ese pensamiento. A mí también me ha pasado como, ay, ¿qué día es hoy? Entonces, una sensación de desorientación, ¿verdad? Se consolidan los partidos políticos en el mundo. ¿Por qué? Porque de la Revolución Francesa dieron el modelo de cómo establecer un Estado-nación, ¿sí? Y por eso es que ya hay, en ese momento se consolida todo esto. En la Primera Guerra Mundial hay una incertidumbre bélica acerca de, cuando hablamos de bélico, hablamos de armado, de un conflicto de guerra. Hablamos de una gran cantidad de muertes en la Primera Guerra Mundial, específicamente no sé cuánta gente murió, pero murió bastante gente. Y obviamente por la Guerra Mundial se dan las divisiones entre las naciones. Cuando hablamos de avances científicos, hablamos que los inventos ayudan en la industria, que hay una reducción del esfuerzo humano por la maquinaria y dan un desarrollo de la mecánica cuántica. Ahí se ve el cambio en este sentido. Estos cambios también producen una transformación en la cosmovisión a nivel mundial. Hoy sí, ya salimos de Europa. En el siglo XX, la Primera Guerra Mundial tuvo sus consecuencias, como por ejemplo el nacionalismo, la incertidumbre, el hombre se siente poderoso y la radicalización de las ideas políticas. ¿Sí? En eso nacen las vanguardias, en eso que está pasando, surgen las vanguardias y se centran en la experiencia humana. Son rupturistas, pero llevan a nuevas ideas. Hay nuevas formas de hacer el arte. En las vanguardias nacen del francés avant-garde, grupo de choques de militares, de ahí se desprende el carácter rupturista de las vanguardias. Existe una sucesión de ismos, movimientos artísticos con características únicas y cualidades nunca antes vistas, como por ejemplo el creacionismo, el cubismo, el imaginismo. Surgen con manifestaciones con gran impacto social y siguiendo patrones culturales que se alejan mucho del arte tradicional. También aparecen en un contexto marcado por los cambios sociales, ideológicos y políticos, los que los potencia como un medio de expresión. Existen manifestaciones y las manifestaciones de las vanguardias existen en los poemas, en las novelas típicos con nuevas características, nuevas formas literarias como los microcuentos. Desde entonces del siglo XX se conocen los microcuentos y nuevos métodos de expresión. Las temáticas, o sea, la forma, cómo era, por qué, o sea, cuál era el tema de las vanguardias. Bueno, la soledad, la incomprensión, la carencia de identidad, la desorientación, el desarraigo, la incertidumbre, el hombre como creador y configurador del mundo, la incomunicación, el individualismo subconsciente e inconsciente. ¿Alguien me puede decir, vamos a ver si logran adivinar con esta persona que solo escribió un libro? Y específicamente no fue un libro, sino fue un diario y estuvo desarrollado en una guerra, ¿sí? En una guerra donde esta persona estuvo encerrada por días, incluso años, ¿sí? ¿Y cuál era la temática? La soledad, la desorientación, el desarraigo, incertidumbre, hombre como creador, la incomunicación, ¿verdad? El individualismo. Estos eran los temas que se desarrollan en ese libro. Y todos más de algún momento lo hemos visto, incluso en la ciudad capital, ahí en la Sexta Avenida, hay un lugar especialmente para ella. Vamos a ver si ustedes adivinan, ¿sí? Muy bien, Ana Frank, excelente, ¿sí? Esta es una idea, este es un escrito
de forma de una vanguardia. Las vanguardias tienen esa característica. Las características son la soledad, la incomprensión, la carencia de identidad, la desorientación. Por eso es que surgen muchos escritos de esta forma, ¿sí? ¿Cuáles son sus características estéticas? Bueno, nuevas técnicas de escritura, una enumeración caótica, ¿verdad? O sea, todo es caos, ¿verdad? La escritura automática, una anacronía, una espontaneidad, montaje, superposición de escenarios, un diálogo inconexo, o sea que a veces no se conecta, ¿verdad? Y una multiplicidad de voces. No necesariamente uno de esos tiene que tener contenido todo, sino puede ir separado. Muy bien, jóvenes. Vamos a seguir avanzando. Espero que estén apuntando, chicos. Ahora vemos un ejemplo de la literatura vanguardista. ¿Cómo se le llama a estos dibujos que ustedes ven? Se les llama caligramas, ¿sí? El primero, ¿de qué tiene forma? Vamos a ver, depende de usted. Yo lo veo como una forma de una campana, una campanilla, ¿verdad? Pero en esa campanilla hay un poema, ¿sí? Entonces, se dan cuenta que eso era un caligrama. Y luego allá en el fondo hay otro caligrama que para mí parece una señora, ¿sí? Luego con esta, con la que está en medio, para mí parece una fuente. Y con el otro parece un florero. Y el otro, ahí sí no sé qué es ustedes. Me parece que es como una pata de un animal o algo así. El punto de esto era que eso es un caligrama, ¿verdad? ¿Mande? Podría ser también. Muy bien, excelente. Movimientos vanguardistas literarios, características generales. Surrealismo, hoy sí, nace en los años 10. Ahora sí estamos hablando de cada característica o cada corriente pequeña o subcorriente que viene del vanguardismo. Nace en los años 10 y se consolida durante los años 20 en Francia. Sus características es que es onírico, humorístico, erótico y libertario. Se opone a la tradición literaria burguesa y es provocativo. Sus autores es André Breton y Lautréamont. André Breton tiene aquí un extracto donde se les agregó y dice, únicamente la palabra libertad tiene el poder de exaltarme. Me parece justo y me parece mantener indefinidamente este viejo fanatismo humano, sin duda alguna. Se basa en mi única aspiración legítima, pese a tantas desgracias como hemos heredado. Es preciso reconocer que se nos ha legado una libertad espiritual sumamente grande. Ese es un extracto de un poema del primer manifiesto surrealista de André Breton. También vemos el dadaísmo. Nace en 1916 en Suiza. Sus características era que era una forma de vida, se inclina por lo dudoso, por lo inusual y por la negación. Utilizaba planos artísticos extraños, lo que le daba un matriz rebelde. Sus autores principales eran Tristan Tzara y Hugo Boll, ¿sí? Tristan Tzara dice en sus 7 manifiestos de Dada, dice, tomad un periódico, tomar unas tijeras, elegid en el periódico un artículo que tenga la longitud que queráis dar en vuestro poema. Recortad el artículo, recortad con todo cuidado cada palabra de las que forma tal artículo y ponerlas todas en un saquito. Agitad dulcemente, sacar las palabras de una detrás de otra, colocándolas en el orden en el que salga, copiándolas concienzudamente, el poema está hecho. También hay un no realismo, que es un movimiento cinematográfico, nacido después de la Segunda Guerra Mundial. Sus características es que critica el cine de la época, influido en el realismo literario en Europa. Sus autores son Michelangelo Antonioni y Luchino Visconti. Si ustedes pueden ver una imagen que se le llama fotograma acerca del neorrealismo. El creacionismo nace en los inicios del siglo XX en París, gracias a Huidobro, poeta chileno. Sus características era que buscaba darle un sentido propio a la poesía más allá de lo referencial, es decir, otorgarle un valor propio a las letras y a las palabras. Sus autores son Vicente Huidobro y Pierre Reverdy, ¿sí? Podemos ver un extracto que para mí también parece un caligrama, ¿verdad? Y tiene la forma de un molino, no sé ustedes, pero esa es la que a mí me da lo que yo aprecio, ¿sí? El expresionismo
Nace en 1919 en Alemania. Sus características es que es crítico, representa la subjetividad del autor más allá de las imágenes objetivas. No importa deformar la realidad para mostrar una visión propia. Sus autores son Kurt Hiller, Frank Wedekind, y George Tralk. Habla sobre el otoño transfigurado y dice, así termina el año majestuosamente con un áureo vino y frutos de las huertas. En derredor los bosques caían admirables y son los camaradas del solitario. Entonces dice el campesino, está bien, vosotras largas y suaves campanas del atardecer, dadnos un ánimo alegre hasta el final. El cubismo nace hacia el año de 1896 en Francia. Sus características son la yuxtaposición de imágenes mediante frases u oraciones, versos desligados entre sí pero confederados en un poema, valor estético y poético. Sus autores fue Apolinare y Max Jacob. ¿Sí? Apolinare tiene uno donde dice, a las cimas de los pinos crujen y entrechocan y se escucha el lamento del vendaval. Y el cercano río de voces victoriosas. Los elfos tocan trompas de ráfagas o ríen. Atis, bello y desgualiechado. En tu nombre los elfos han burlado en la noche porque el viento gótico bate uno de tus pinos en la noche. Así se llama el viento nocturno de Apolinare. El imaginismo nace alrededor de los años 20 y sus características es que evade la realidad y se centra en la función creadora del escritor o el poeta. La naturaleza cobra vida y las imágenes se suceden rápidamente. Sus autores distinguidos eran Amado Carvalho y Salvador Reyes Figueroa. Salvador Reyes Figueroa aquí tiene un extracto del Barco Ebrio. Dice, telarañas de jarcias, laberintos de mástiles sonoros. Frente a sus puertos canta la nostalgia. Su mano iba desnuda al encuentro de todos los adioses. Por la emoción doliente de las rutas y su elegancia envenenó la tarde con el aroma y el presentimiento de lo que nunca volverá a encontrarse. Muy bien, así de eso es de un extracto del Barco Ebrio. El futurismo, ya vamos a terminar. Nace en Italia los primeros 10 años del siglo XX. Sus características es que se escapa de las reglas gramaticales y de puntuación, evita puntos, comas y formalidades lingüísticas, tiene temáticas rupturistas y críticas a la tradición. Sus autores sobresalientes fue Marinetti, Gabriel D'Annunzio, ¿sí? Manifiesto futurista de Tommaso Marinetti y dice, nosotros cantaremos a las grandes masas agitadas por el trabajo, por el placer o por la revuelta. Cantaremos a las marchas multicolores y polifónicas de las revoluciones en las capitales modernas. Cantaremos vibrante fervor nocturno de las minas y de las canteras incendiados por violentas lunas eléctricas a las estaciones ávidas, devoradoras de serpientes que humean a las fábricas suspendidas de las nubes. El ultraísmo, ya vamos a terminar. Nace en España en 1918 y tiene una amplia utilización de metáforas, evasión de reglas lingüísticas, eliminación de rimas, evasión de la ornamentación innecesaria, imágenes chocantes e inusuales. Jóvenes, si ustedes gustan en este momento, en lo que yo termino, ustedes pueden escribir sus nombres, por favor, nombres, apellidos, grados y sección. Sus autores son Guillermo de Torre y Rafael Cancinos. En la revista Nosotros de Luis Borges habla y dice, la reducción de la lírica a su elemento primordial, la metáfora, tachadura de las frases medianeras, los nexos y los adjetivos inútiles. Abolición de los trabajos ornamentales, el confesionalismo, la circunstanciación, las prédicas y la nebulosidad rebuscada, síntesis de una o más imágenes en una. Y el último, el existencialismo. Nace en Europa en la etapa de entreguerras. Características, nace como un movimiento filosófico y se centra en que el hombre y la vida terrenal, la muerte, el absurdo, la individualidad, la subjetividad. Autores, Frank Kafka, Jean-Paul Sartre y Albert Camus. Jean-Paul Sartre habla en un escrito que se llama La náusea y dice, pero ningún ser necesario puede explicar la existencia. La contingencia no es una máscara, una apariencia que puede disiparse, lo absoluto en consecuencia, la gratuidad perfecta. Todo es gratuito en ese jardín, esta ciudad, yo mismo. Cuando uno llega a comprenderlo, le revuelve el estómago y todo empieza a flotar. Eso es la náusea. Muy bien, jóvenes. Ahora
vamos a dar por terminado esto. Ahora, vamos a ver si alguno de ustedes tiene preguntas. Si ustedes tienen preguntas, pueden hacerlo.